Está con nosotros la doctora Rosario Romero, que es diputada provincial, además de abogada, naturalmente. ¿Cómo está, doctora? Tanto tiempo. Muy bien, Está bien, bien. quédese. Yo he escuchado personas que claro, la mayoría de los hablamos desde el conocimiento jurídico, personas que están muy enojadas con el juez, de él particularmente quería empezar hablando, porque ustedes han presentado un pedido de juicio político, y hay quienes argumentan que el juez actuó como debía haber actuado porque la ley así lo indica. ¿Qué hay de cierto? Bueno, yo voy a dar mi posición, obviamente, que es la posición de aquellos quienes denunciamos. Creo que acá el sentido común es lo que indica qué es lo que hubiera sido lo correcto, qué es lo que piensa casi el 100% de la sociedad. El juez tenía apoyo de la interdisciplina, tenía apoyo de dos equipos técnicos, uno del penal y otro de su propio juzgado, que le indicaban que el interno Wagner no estaba en condiciones de salir. Pese a eso y pese a la oposición fiscal, dijo sí, cuando debió decir no. Yo, fuera de todas las teorías del derecho, yo digo que los jueces tienen una obligación de situarse no en el laboratorio donde se vean los casos teóricos y el deber ser, sino en el caso concreto. Y si en el caso concreto los especialistas le decían que tenía que decir que no, la sociedad no se equivoca cuando hace el reproche. Pero si nos atenemos a la letra fría de la ley, ¿él cumplió? ¿Estuvo dentro de lo que se establece? No, yo entiendo que no. Que no. Ajá. Porque la 24660, que es la Ley Nacional de Cumplimiento de las Penas y Medidas de Seguridad, tiene una lógica, un principio general, que es que las libertades graduales, quien está en un penal las tiene que ir conquistando con un comportamiento acorde a esas libertades graduales. Entonces, el equipo técnico muy bien le señala al juez, este tipo de delitos, este tipo de internos, cumple habitualmente con los reglamentos carcelarios. Pero hay que mirar lo otro, hay que mirar si revisó su conducta. Y esto bien se lo señala él. Y además el juez, con experiencia ya de muchos años de ser juez, debió darse cuenta. Hay determinado tipo de delitos y de delincuentes que cumplen perfectamente las normas de adentro de la cárcel, pero eso no quiere decir que estén en condiciones de ser premiados con una libertad condicional. Además había tenido dos episodios, dos situaciones particulares. Una es el consumo de estupefacientes que se había detectado y la otra es una agresión hacia un interno que también se lo destacan, o sea que tampoco era perfecta la conducta. Doctora, entonces no hay que cambiar las leyes. Yo creo que lo que hay que achicar en las leyes es el margen de discrecionalidad de los jueces para que no existan este tipo de interpretaciones en casos de delitos muy graves o en casos de delitos que por la patología de los delincuentes tienen una inclinación a reiterar. Ejemplo, abusos sexuales. Usted dice, achicar el margen es decir, si el equipo interdisciplinario dice esto, exacto, el juez tiene que hacer eso. Claro. Que no tenga tanta... O si hay oposición de fiscal o de los equipos, que no tenga ese margen de discrecionalidad de ignorar esos informes. O si no, que aún teniéndolo, antes de concretarse la medida, tenga una suerte de apelación automática y que lo revise otro tribunal de superior rango. Eso aseguraría que la sociedad por lo menos tenga alguna certeza de que quien está liberándose es una persona que no ofrece peligro. ¿Y el fiscal acá cómo actuó? Actuó muy bien. El fiscal es un doctor Verán, una persona que hizo una advertencia muy seria, que se opuso, y bueno, y el juez con una larga argumentación que tiene muchas citas de doctrina y de jurisprudencia contradijo los argumentos del equipo, de los equipos y del fiscal. Es curioso porque es un hombre reconocido el juez, un hombre muy conocido primero socialmente y después reconocido por su tarea jurídica también. Sí, es curioso, pero bueno, nadie está exento de cometer este tipo de errores o de a lo mejor de ponerse en la soberbia de que desde la abogacía se sabe todo, y desde la abogacía no se sabe todo. Un psicólogo, un psiquiatra tienen otra mirada que no podemos dejar de escuchar. Y sobre las penas, doctora, porque estaba preso por 2 violaciones comprobadas y tenía 9 años. Sí, podría haber tenido 15. Podría haber sido algo más duro. Sí. Bueno, ahí hay un proyecto de un senador en torno al juicio abreviado para evitar el juicio abreviado en estos tipos de casos. Lo analizaremos. Yo respecto al juicio abreviado, a mí me parece que es una institución que es buena, porque nos ayuda a descomprimir los tribunales, nos ayuda a tener sentencias más rápidas, y a veces la gente lo ve como un pequeño juicio, y no, el juicio abreviado es una admisión de culpabilidad y una condena, pero sí es cierto que de otra acusación de abuso sexual, también grave,
se había salvado porque argumentó que era su hermano, Claro. su hermano mellizo. Y también es cierto que conocimos en las últimas horas que tenía una denuncia por un hecho ocurrido el 31 de marzo, es decir, un día antes de lo que le pasó a Micaela. Una denuncia que no se la tomaron, parece. Exactamente. Que Se la también, tomaron el día 3. Esa es otra cosa. Otra cosa a irregularidad. observar. Yo digo que el caso de Micaela nos tiene que hacer trabajar a todos en el sentido de mejorar el sistema. A mí me gustó mucho el mensaje del papá cuando dijo más instituciones, mejores instituciones. Es decir, me pareció un reclamo muy sensato, muy equilibrado a pesar de su dolor. Pero bueno, desde lo legislativo tendremos que revisar y lo que desde el Ejecutivo se tendrá que revisar, perfeccionar el patronato de liberados, que está funcionando bien, pero a mí me parece que algunas medidas habrá que tomar para profundizar en este tipo de delitos. ¿Qué hace el patronato de liberados? ¿Cuál es la tarea? Controla el cumplimiento de las penas, de las condenas condicionales cuando salen en libertad antes de cumplir la condena. Entonces se hace un seguimiento de las personas. Nosotros vemos que en otros países hay oficiales en las películas se ve, en las películas norteamericanas se ve eso. Sí, hay un oficial que lo sigue, Sí, un poco menos que lo sigue al interno. Me parece que nosotros vamos a tener que ir a un camino así, a un camino de más seguimiento, de un control más cercano, digamos. No solamente que vaya a firmar, no solamente que se le haga un acta o que vaya de vez en cuando al psicólogo, sino que existan. Yo el otro día pensaba, tenemos muchos sectores del Estado en los que hay empleados públicos, capacitarlos y volcar más gente al patronato para que, sobre todo en este tipo de delitos, me parece que no son todos los delitos, sino esta gama de delitos que tiene un nivel de reincidencia muy alto. ¿Qué puede pasar con el doctor Rossi ahora? Bueno, va a pasar lo siguiente. Ingresan las denuncias, y digo las denuncias porque ya hay varias, al jury de enjuiciamiento, que está integrado por abogados, por miembros del Superior Tribunal y por legisladores. Se analizan las denuncias, si las denuncias tienen envergadura, si tienen sentido, se le corre traslado y empieza un proceso que termina resolviendo si se lo destituye o si no se lo destituye. Es decir, se va a juzgar la conducta del juez. Mientras tanto, ¿él sigue ocupando su cargo? Mientras tanto, puede ser suspendido. Ah. Es una medida que puede adoptar el jury de enjuiciamiento luego de analizar las pruebas, de analizar la situación. ¿Cuándo se constituye el jury? Y seguramente la reunión primera la va a tener la semana que viene. Claro. Es rápido entonces. Sí. ¿Y se resuelve en cuánto tiempo? Y puede resolverse en meses, porque no es así un proceso en que hay que garantizarle la defensa al doctor Rossi, él ofrecerá su prueba, el propio jurado va a ordenar su prueba, luego de lo cual se hace un juicio, en el que es un juicio oral, es un juicio público, y luego de eso recién el jurado resuelve. Y hay 6 denuncias. ¿Se unifican o van cada una por Se su lado? unifican. Ah, sí. se unifican todos. Sí. Si son por el mismo objeto, se unifican.